semana pasada, cuando estuvo sentado acá, el presidente desplazado y el vicepresidente desplazado de la Fundación Florencio Molina Campos, les dije, lo del pueblo pertenece al pueblo. Porque es una obra que tiene que trascender a esta generación para que la historia deje su marca a partir del gran talento y esa descripción que hizo Florencio Molina Campos de la Argentina profunda. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Argentino, a quien es un gusto poder verlo de nuevo, que es el presidente de una comisión que tiende a preservar el patrimonio cultural de Moreno. Entonces, con los números puestos son los hechos producidos. ¿Cómo explicas todo esto? Una pregunta general, después vamos a cuestiones particulares que son medulares para mí. Es todo muy difícil. Yo cuando explotó esta problemática... que explota cuando vemos el cartel de Dambolena, que se vendía el museo. Se vendía el museo. El inmueble. El inmueble del museo. Lo dijimos juntos, sí. El inmueble. Cuando la comunidad de Moreno vio esto, hubo una explosión, ¿no? Porque bueno, creo que nos cayó la ficha a los morenenses de lo mal que habíamos cuidado algo que era de todos. Yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad. Los morenenses creo que nunca llegamos a valorar efectivamente el nivel de lo que teníamos, la joya que teníamos en Moreno. Es un legado extraordinario. Extraordinario, en todo sentido. Sí, sí, claro. Cultural, histórico y económico. Dato no menor, ¿eh? Dato no menor. Es una picardía, como tantas de los morenenses, mirar para el costado muchas veces y no responder al llamado de las instituciones que manejaban esto. Yo fui miembro de la Asociación de Amigos del museo, nos cansamos de pelear por conseguir cosas y se conseguía a cuentagotas. La Fundación, por su lado también, con toda su problemática histórica. La Fundación históricamente ha tenido muchos conflictos. Si existe una fundación, subsiste hoy la fundación, es gracias al trabajo de Juan Carlos Ocampo. El profesor, el gran profesor a quien tanto le debemos los morenenses, que en el año 2000-2001 luchó para sanear la fundación porque hubiera quedado en manos y ahí sí hubiéramos perdido todo. Gracias a... Lo que me dijo Clancy, que es el vicepresidente desplazado, y Adolfo Buiraldes, es que ellos marcan irregularidades que habría desarrollado Consuelo Buiraldes, es lo que me dicen en la nota. Puede ser, no lo sé, y que estaban todo en un proceso de saneamiento. Y que se llevan las obras a Areco, primero porque es como la capital de la tradición, y porque las instalaciones que tenía el museo eran adecuadas para preservar las obras, ¿no? Que es clave. ¿Sobre eso qué me decís? Yo no creo que... A ver, yo creo que el museo se puede sanear, se puede salvar. Seguramente estuvo cerrado, la pandemia lo tuvo cerrado, seguramente habrá humedad, habrá cosas. No creo que tenga un vicio tan importante como para no sanearlo. Me imagino que habrá que hacer una inversión muy importante, habrá que hacer un estudio, pero me parece que tranquilamente ese edificio se puede salvar. Es más, en el proyecto de la Universidad de Moreno, que hay todo un estudio hecho sobre el lugar, si bien se hace una reforma y se transforma, transforma la estructura del museo, el edificio original se salva. Es que esa era la idea. Entonces, recuperarlo, adaptarlo, modificarlo, es una modificación porque es un centro cultural donde va a haber actividad de otro tipo y había una sala de preservación de la obra y una sala para la exposición. Pero era evidentemente con inversión del Estado. ¿Del Estado o no? A ver, es una institución privada. Tengamos en cuenta que la Fundación es una institución privada, de dominio privado. Bueno, en ese punto Clancy como Buiraldes, lo que dicen en la nota es: nos robaron las obras porque eran de la Fundación. No, eso creo que es un error de expresión. No creo. A ver, primero que las obras son y serán siendo de la Fundación. Hasta que haya un acto que hoy no existe, o de expropiación, o de compra, o de algo. Mientras eso no ocurra, las obras son de la Fundación Florencio Molina Campos.
Eso significa, Marcelo, que si mañana existiese un proyecto de expropiación, se le debe pagar desde el Estado, quien sea, a quienes acreditan cierta titularidad sobre la gran obra de Molina Campo, ¿es correcto? Exactamente. Sí, sí. O sea, la obra es de la Fundación. Yo les cuento un poquito por ahí. Dale. Esta obra fue donada a la Fundación por Tinker y por Power, dos americanos, y después había otra obra que era de la sucesión de Elvira, pero digamos, básicamente 50 obras y otras 20 obras más, o sea, la base de la obra, de lo que estaba acá, es producto de donación a la Fundación. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se las, digamos, manu militari puede ser, de hecho, puedo tenerla, de hecho, pero no de derecho. Okay. O sea, de hecho puedo tenerla yo, vos, cualquiera, sí. pero yo no soy propietario. No soy propietario. Eso es parte de la Fundación. Ahora, como hubo tantas irregularidades a lo largo del tiempo de la Fundación, el último inventario que yo conozco es del año 2000. 23 años atrás. Que fue cuando hubo cuando muere Doña Elvira, se produce el conflicto donde intervino. Creo que en el inventario intervino la escribanía Torlo, haciendo las registraciones. Después de eso, no conozco que haya habido una actualización del inventario. Esos 130, porque hay obras falsas, pero digamos 130 obras más o menos, son las que históricamente estaban en el museo. Seguramente habrá alguna más, pero básicamente eran esas. Ahora, después no hubo otro inventario. Ahora, esas obras están inventariadas, están en el libro de inventario de la Fundación, son de la Fundación. Bien, si son de la Fundación, ¿cómo llegamos a la intervención del municipio, de la provincia de Buenos Aires, avalado por el interventor de la IGJ para tomar esas obras y preservarlas? A ver, el interventor, que es el que hace tareas de administración y no de disposición, entendió, digo yo, estoy haciendo una interpretación libre de la actividad del interventor, entendió que la mejor manera de preservar la obra era que quedara en custodia de entes con capacidad para custodiarla. Evidentemente, según la información que yo tengo, están en La Plata, en un instituto altamente calificado, donde se recibieron las obras, se chequeó el estado en que se encontraban, y la parte de la que sería elementos, digamos, materiales que eran vinculados con Molina Campo, están en el Museo Udaondo de Luján. Quiere decir que las dos cosas, el interventor que no tiene recursos, a ver, entendamos esto, el interventor se hace cargo, recursos no tiene. ¿A quién le pide los recursos? Y me imagino yo que si me tocara a mí, le pido al Estado. Le digo, señor Estado, esto hay que preservarlo. Es patrimonio histórico cultural de Moreno. Fue declarado por ordenanza. Bien. ¿Quién lo cuida? Yo no tengo capacidad económica. Y la cuida la provincia y la cuida el municipio. En realidad, hoy, tanto el Museo Udaondo como lo de La Plata son entes provinciales, no municipales. Bueno. ¿Estamos? Vos siendo presidente, ¿por qué no participaste de ese momento? Lamentablemente que tiene que ver, incluso la fotografía y Gacetillo Oficial dice, recuperamos la obra como si lo hubiésemos perdido. Yo no me voy a poner a dar análisis semánticos en este punto, pero me parece que si se creó una comisión para preservar el patrimonio, estamos hablando de este calibre del patrimonio, ¿por qué no estuviste vos? No nos llamaron, yo me enteré ex post de la circunstancia. Lo había llamado al interventor, hablé varias veces con él, hablamos en la comisión, lo tratamos el tema con los miembros de la comisión, pero yo no tuve ninguna, no fui convocado, yo no digamos, es más, presenté 5 o 10 días antes de que tomaran posesión, digamos, la provincia de las obras, yo presenté una nota por mesa de entrada municipal para que por favor me dijeran en qué condición estaba la situación del Museo Molina Campo. Es decir, vos como presidente que te convocaron para presidir, tenés que presentar una nota por mesa de entrada. Es la segunda que presento sin obtener respuesta. La primera pidiendo una entrevista. ¿Y para qué te convocaron para ser presidente? No sé. Me llaman, a ver, digo, si llaman a Marcelo Argentino, con todo el respeto que genera para una parte de la comunidad tu nombre, tu trayectoria, es para que cumpla la función de presidente.
Si ni siquiera te notifican lo que están haciendo. No, yo me entero, vuelvo a insistir, porque alguien de la comisión, porque no te olvides que la comisión está conformada por representantes del Departamento Ejecutivo, de representantes del Legislativo y integrantes de entidades de la comunidad, de entidades intermedias. Sí. Está bien, pero vos sos el presidente. Sí. No, pero quiero decir, la información me llega extraoficialmente. ¿Me explico? O sea, me llega porque alguien de los miembros de la comisión me cuenta, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Ahora, nosotros como comisión lo sabemos todo ya una vez hecho. Es decir, que vos hoy no tenés ninguna información oficial, no, de que las obras, no las pertenencias, están en La Plata. En La Plata. Es extraoficial lo tuyo, lo claro, que vos sabés. Me lo comentaron miembros de la comisión en la reunión de comisión. Ahora, nadie vino oficialmente a decirme, no a mí, a la comisión, la obra está a resguardo en tal lugar. Esto que te digo, creo que es así, que están en La Plata y creo que están en el Museo de Hondo, porque doy fe a lo que me dicen las personas que me lo informaron. Si pero la donación esta tan importante la realizan 2 norteamericanos, y se extiende el plazo de intervención del EGJ, en algún momento se tiene que resolver esto. Ahora, el patrimonio es de la fundación. Es de la fundación. Entonces vamos a la pregunta más importante que algunos se pueden hacer, que es si estaba pensado recuperar para que el pueblo de Moreno lo disfrute. ¿Y la obra del museo? Bueno, eso hay que tomar. Tengo entendido también, vuelvo a decirte, informalmente, que ya se está trabajando sobre un estudio de la estructura del museo. Lo sé porque me pasaron una proyecto de ordenanza que después se trató en el Consejo para que yo lo opinara sobre donde se habilitaba la posibilidad de contar con recursos para hacer un estudio sobre cómo se podía rescatar o restaurar la condición del museo, hacer un estudio, y creo que ya se empezó a llevar a la práctica y a ver las medidas que hay que hacer para que esas deficiencias que seguramente tiene el museo después de tanto tiempo cerrado, lo vuelvan a poner en condiciones para recibir la obra, ¿no? Aparece algo que me lo decían los entrevistados la semana pasada, que ellos, como presidente desplazado y vicepresidente desplazado, habían alcanzado como un acuerdo con la universidad de lo que charlamos anteriormente. Sí. Ahí estuve informado yo de todo eso, sí. ¿Y entonces? No, eso no, lamentablemente no prosperó, porque eso requería de la opinión favorable del Departamento Ejecutivo y no la obtuvieron. Claro, el Departamento Ejecutivo, me parece que también, por lo que hemos visto, habrá dicho, no, el proyecto lo hacemos nosotros, no interviene la universidad, porque de hecho estamos hablando de estas cuestiones en este momento. Sí. Pero va a llegar un tiempo para que el pueblo de Moreno pueda visitar el museo y ver las obras y el legado extraordinario de Molina Campo. De cualquier forma que fuese, restaurando el museo o haciendo la obra que planteaba la universidad, 3 años, por lo menos, en ese espacio. En ese espacio. Ahora, lo que uno aspira es que en otro espacio de Moreno se puedan hacer muestras, aunque sea parciales. ¿La universidad no tenía ese proyecto? Tenía ese proyecto, pero bueno, pero está todo quedó absolutamente, por lo menos la información que tengo yo, eso se desactivó todo a partir de que no se pudo avanzar en el acuerdo o en la supervisión esta de la realización de la obra. Pero me parece que, digamos, lo que podríamos aspirar como morenense a corto plazo es que nos dieran, nos permitieran exhibir la obra con ciertas garantías y con ciertas condiciones para la preservación, porque no es chiste, ¿no? Marcelo, vos que pudiste y que lo hacés desde una convicción, desde el legado, desde el valor cultural, histórico y económico, ¿la fundación tenía y presentaba muchísimas irregularidades? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? No había balance, no estaban los libros. ¿Esto hasta el año pasado, cuando lo viste? A ver, yo hay cosas que no sé fehacientemente, pero que
no me cuesta mucho imaginar. Olfateás, sí. Yo, sabiendo cómo venía la fundación en los últimos años, me daba cuenta que era imposible de que estuviera en condiciones de hacer nada. Entonces, cuando estuvimos en esa famosa reunión del Museo Alcorta, yo dije, miren, acá esto no lo pueden vender, porque no hay nada normalizado acá. O sea, primero tienen que normalizar la fundación. Cuando esté normalizada la fundación, recién ahí pueden vender. No va a haber nadie, ningún escribano que se preste a que alguien firme si no están los papeles al día. Claro. Fue eso lo que se hizo como denuncia a la IGJ, diciéndole los papeles hoy, año 21, que se puso en venta un inmueble y se lo publicitó, eso no se puede hacer. ¿Eso motiva la intervención? Y yo pienso que al final es eso. Es eso. Al final es eso. Independientemente que sí, porque me lo han dicho Huiralde, sí, ellos se tomaron el trabajo de ir normalizando, pero es como, digamos, lo fueron haciendo después. En el 21, ellos estaban irregulares. Claro. Estaban mal de papeles, como quien dice. Flojo de papeles. Flojo de papeles. Estaban flojos de papeles. Sí. Y entonces, ¿por qué se tiraron a poner en venta de entrada sin haber hecho primero esto? O sea, la lógica hubiera sido, primero normalizamos, protegemos, cuidamos. Aclaremos que el museo bien inmueble está dentro de la fundación y todo el legado. Por supuesto. ¿Okay? No es un edificio más. No lo es. No, es un edificio a ver, y además es algo que es lo que a mí me duele más o me causa mayor preocupación. Es que doña Elvira lo hizo para museo. Hay una placa de bronce que la propia fundadora lo destinó a museo. Sí, claro. No es para hacer otra cosa. No es para venderte. No es para hacer plata. No, pero además es para destinarlo siempre a museo. Sí, claramente. Hagamos otra. Vuelvo a lo mismo. Hay que recuperarlo, seguramente. Se terminó en el 79. Seguramente que hay que hacerle mantenimiento. Hay que hacer un mantenimiento. Sí, y hay, por ejemplo, está el sector, ¿se acuerdan? El costado donde estaban los almanaques. Eso se hizo mal. Y eso afectó, porque el que lo construyó se ve que no tenía muy buen manejo de la parte arquitectónica, y eso afectó toda la obra. Seguramente eso quizás haya que voltearlo, ¿no? Pero seguramente hay que hacer una reforma de infraestructura. Sí, no soy arquitecto, pero me parece que obvio que del 79 para acá, y seguramente que las técnicas, porque también esto es cierto, las técnicas de cuidado y protección de las obras no es lo mismo en el 79 que hoy, ni tampoco es la forma de la muestra. Quizás las muestras no se hagan más de 100 obras o de 70 obras, quizás haya que hacer muestras rotativas de 40, 30, 50 obras. Pero eso es discusión de los museólogos que a uno lo... No, además hay que saber preservar esas obras porque... Por supuesto, las obras tengo entendido que están en muy buenas condiciones. Bien. Eso es lo que me han dicho. Lo que decían estas personas, presidente desplazado y vicepresidente desplazado, que la idea era, después de hablar con la universidad, era algo que rotase. Sí. Areco, Moreno y Cava. Sí. ¿Vos cómo ves eso? A ver, en su momento era la única alternativa que había. Okay. O sea, yo en un momento acompañé esa posibilidad porque no había, digamos, o era nada o eso. Entre nada o eso me parecía que era una buena alternativa. Es decir, partimos la diferencia, como quien dice. Sí. Hagamos un acuerdo. La obra se rota, se la preserva y yo vi el convenio que se estaba por armar con la universidad, donde se garantizaba la posibilidad de la rotación. Había que discutir si eran 30 obras, si eran 40 obras, si eran... Bueno, eso era materia de discusión. Pero me parecía una alternativa posible. Después salió la intervención y ya, obviamente, no se pudo seguir avanzando de ninguna manera, porque la intervención, digamos, el Consejo de Administración ya no tenía la capacidad para poder tomar una medida con la universidad. Okay. Por más que la universidad hubiera querido, que no sé, eso no lo sé, pero supongamos que la universidad siguiera con la idea esa, con la intervención eso quedó obturado. Se frenó. Y además porque el interventor, aunque lo quisiera hacer, tampoco lo puede hacer, porque es un acto de disposición. Claro. Y el interventor puede ser acto de administración y conservación, pero no de disposición. Claro. ¿Me explico? Uso y no derecho, me dijiste recién, ¿no? Posesión, pero no titularidad ni dominio. No, exactamente, no el dominio de las cosas, por supuesto. Bien. La última pregunta que te hago, Marcelo, es ¿qué te pasa cuando
mirás la historia hasta ahora de esto. Sí. Porque hubo un impulso muy importante, Sí, sí. un abrazo simbólico. Sí, sí. Pero para ser claros con quien mire la nota, llevará 3 años para que el pueblo de Moreno pueda ver no las 140 obras que dicen están, Sí. no sé, 70 obras. ¿No crees que hay mucho de marketing y poco de política? ¿Hay mucho de guerra y Sí. nada de mediación? Sí, ¿Hay mucho de abuso hay mucho de- y de maltrato? A ver, es un fracaso más de todos. Ok, Es un fracaso más de todos. suscribo. O sea, todos, cuando hay un bien común a preservar, necesitamos sobrevolar. O sea, viste como decía Borges, de un laberinto no se sale solo por arriba. Bueno, este fue un laberinto y no salimos del laberinto. Estamos tomando una posición. O sea, hoy estamos distintos que en febrero del 21. En febrero del 21 estábamos perdidos. Moreno parecía que no teníamos ningún destino. Hoy las obras están preservadas por la provincia de Buenos Aires. La fundación se va a normalizar en algún momento. Alguien va a quedar a cargo de la fundación. Y o de una forma o de otra, el museo va a quedar en Moreno. O sea, yo soy convencido que... Vas a luchar. Y mira, ¿Sabes qué te voy a decir, Marcelo? ¿Sabes por qué no renunciás a la presidencia? Porque creo que lo del Virita, el profesor, es un legado, ¿no? Imagínate que nosotros, yo Por eso no compartí mucho renunciás a la tiempo, presidencia. toqué el piano con ella. Claro, bueno. Es una... mi mamá fue subdirectora del museo. Te puedes imaginar que yo no voy a dejar... me voy a tragar tanto sapo como tenga que tragar en pos de que el museo quede en Moreno y la obra de Molina Campos se preserve, porque es lo que quería Molina Campos y lo que quería doña Elvira. Y los morenenses no lo podemos perder. No. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Seguramente que habrá que consensuar variantes. Yo no soy un fundamentalista, no es mi forma de actuar. Lo que no me parece es, o sea, yo valoro mucho la movilización de febrero. Esa gente que salió de su casa a decir el museo se tiene que quedar, se tiene que salvar. Bueno, las dirigencias tienen que estar a la altura de esa gente que pidió la preservación del museo. ¿Están a la altura? No lo sé. Hasta hoy. No lo sé. ¿Hasta hoy? En algunas cosas sí, en otras cosas no. O sea, hay cosas que me parece que fueron conducentes, otras cosas que fueron morosas, otras cosas que fueron mal hechas, y otras cosas que faltó grandeza, faltó diálogo verdadero, diálogo escuchar al otro, no diálogo nada más que por sentarnos a conversar. O sea, hubo muchos errores, pero tengo la confianza de que más temprano que tarde se va a encontrar un camino equilibrado que preserve los derechos de todos, sobre todo de los morenenses, ¿no? Con respecto al museo y a la obra. Gracias, Marcelo. Pero en otra oportunidad te voy a dejar esta inquietud. Quisiera hablar contigo, que fuiste concejal, sobre lo que es la práctica política, y después el foro de familia. Te dejo esos dos elementos para la próxima nota. El foro de familia es... Pero porque yo sé lo que te importa, lo que intentás hacer. Es mucho que más que un drama para mí, es la gran injusticia, porque hay vidas que se destruyen. Es una tragedia, es una tragedia. Bueno, absolutamente parece que fuera un punto más y es neurálgico. Es neurálgico. Tengo algunas ideas con eso que ya me las cajonearon, pero... En la próxima...